Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar y vaya de qué manera. Esto sí que no lo esperábamos. Se ha filtrado un detalle de su contrato que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándonos qué está pasando realmente. Agarraos que vienen curvas. Porque miren, todos sabemos que Can Yaman es un torbellino, un fenómeno. Un día está en Italia conquistando a la audiencia, al día siguiente en Turquía, luego nos sorprende con algún proyecto en Hollywood. Es un no parar. Pero ahora, esto del contrato, madre mía. Parece que ha metido una cláusula que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Para ser honestos, yo creía que ya lo habíamos visto todo con él, los escándalos, los amores fugaces, los proyectos que iban y venían. Pero no, parece que Can Yaman siempre encuentra la forma de sorprendernos. Y esta vez el salseo viene directamente del papel, de las letras pequeñas de un contrato que, ojo, todavía no está confirmado al 100%, pero que ha hecho mucho ruido. Lo que se dice por ahí, lo que ha llegado a mis oídos, es que Can Yaman ha decidido añadir una condición muy específica a sus acuerdos laborales. Y no tiene que ver con el número de escenas de acción o el tipo de vestuario que debe llevar. Es algo mucho más personal. Según fuentes cercanas, parece que ha incluido una cláusula que le daría control total sobre su imagen y, lo más jugoso, sobre su vida privada en relación a los proyectos. Es decir, que si un productor quiere usar algo de su vida personal para promocionar una serie o película, tendría que pedirle permiso explícitamente. Vamos, que no se pueden inventar ni sacar de contexto cosas suyas para vender. A ver, pensándolo bien, tiene su lógica. Can Yaman ha sido carne de cañón de la prensa del corazón desde que se hizo famoso. Cada paso que daba, cada relación, cada salida, todo era noticia. Y a veces, esa atención mediática, esa exposición constante no acaba por quemar. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman está intentando protegerse. Está diciendo, hasta aquí hemos llegado con que usé mi vida para vender. Quiere ser el dueño de su narrativa, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es una movida bastante fuerte porque en el mundo del espectáculo, la vida privada de las estrellas es a menudo un reclamo más. Muchos dicen que esto es una señal de que Can Yaman está más maduro, que ha aprendido de sus errores o de las situaciones complicadas que ha vivido. Que ha dicho basta de que jueguen con su imagen de esa manera. Y yo sinceramente le doy la razón. ¿Quién no querría tener ese control sobre su propia vida, especialmente cuando se expone tanto? Pero claro, también está la otra cara de la moneda. Hay quien piensa que esto podría dificultar su trabajo, que los productores podrían verlo como un actor complicado de manejar si pone tantas condiciones. ¿Será que esto le va a cerrar puertas en vez de abrirlas? Porque, seamos sinceros, el tema de la prensa rosa vende y mucho. Lo que sí es seguro es que Can Yaman no deja indiferente a nadie. Y esta jugada en su contrato, es un movimiento audaz. Es como si estuviera diciendo, soy el protagonista de mi vida, y de mis contratos también. Piénsenlo bien. Si yo fuera él, y viera cómo mi vida personal se convierte en un show para promocionar una película, me pondría de los nervios. Así que ahora decida poner esa barrera, esa condición, me parece hasta valiente. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué van a hacer los productores? ¿Van a aceptar esto o van a preferir buscar a alguien que sea más fácil de explotar mediáticamente? ¿Creen ustedes que esta nueva cláusula le dará más poder o, por el contrario, lo hará más difícil de contratar? ¿Os parece una buena estrategia de Can Yaman para protegerse o es un riesgo innecesario en su carrera?